amplificador sumador inversor. Para empezar, la configuración del amplificador sumador inversor es la siguiente. Yo tengo aquí tres señales de entrada, B1, B2 y B3, que se conectan directamente a la terminal inversora. De ahí su nombre de amplificador inversor. Sumador porque van a ser tres señales. Ahorita vamos a ver cómo funciona, cómo hace la operación, cómo hacer el análisis y obtener la fórmula resultante para dicho circuito. Tenemos una resistencia RF de retroalimentación. Cabe mencionar que las resistencias de entrada todas tienen el mismo valor y valen R cantidad de ohms. Entonces, si yo quiero deducir la fórmula la cual rige este circuito, aplico mi análisis. Y mi análisis siempre interviene en las dos reglas básicas que hemos mencionado en los videos anteriores de amplificadores. ¿Cuáles son esas dos reglas? Bueno, la primera es que el voltaje, idealmente entre las dos terminales inversora y no inversora, es decir, entre este punto y este punto, no hay diferencia de voltaje. Yo voy a nombrar este punto como Vx. También la otra regla es que no existe o que existe prácticamente una cantidad nula de corriente hacia las terminales de entrada del amplificador. Por lo tanto, las corrientes aquí valen 0 hacia adentro. Quiere decir que de este nodo hacia acá no hay corriente prácticamente y todas las corrientes tendrían que seguir una trayectoria hacia la resistencia RF. Aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, sería aquí la I1, aquí trazando una I2 y de este lado una I sub 3. Y de salida una IF, vamos a ponerlo así. Entonces, si aplico ley de corrientes de Kirchhoff, me quedaría I1 más I2 más I3 igual a IF. Y después podemos establecer cada uno de estos en base a sus términos de voltaje. I1 sería en este caso B1 menos el otro punto de voltaje, que es este, el cual equivale con un nombre ficticio colocado como Bx. Todo sobre la resistencia R. Ahí está. Luego, I2. ¿Cómo establezco I2? De la misma manera. B2 menos Bx sobre R. Aquí está. B2 menos Bx sobre R. ¿Cómo establezco I3? La establezco de la misma manera. Voy a ponerlo aquí, más, voy a ponerlo abajo. Sería B3 menos Bx sobre R. Y esto es igual a la corriente IF, corriente I forward, corriente de retroalimentación, sería Bx menos el otro punto de voltaje que es V sub 0. Entonces voy a ponerlo así, Bx menos V sub 0 sobre la resistencia RF. Y aquí viene la parte importante, hay que aplicar las leyes, las dos reglas importantes al análisis de amplificadores. Para empezar, la primera es que en los dos puntos, Bx y este punto, no debe de haber diferencia de voltaje. Esto es que los dos voltajes deben de ser idealmente el mismo. ¿Cuánto hay acá? Bueno, ¿cuánto hay en Bx? Bueno, pues depende y tengo que observar hacia el otro punto de voltaje aquí. ¿Cuánto hay? 0, puesto que está conectado a tierra. Por lo tanto, todos los Bx prácticamente se van a cancelar, se van a anular, ya no van a existir. Entonces me quedaría B1 sobre R más B2 sobre R más B3 sobre R igual a menos B sub 0 sobre RF. Como mi objetivo siempre es despejar B sub 0, saber cuánto tengo de voltaje de salida, RF que está dividiendo pasaría multiplicando, así. Si multiplico todo por menos 1, toda la igualdad, menos por menos me queda más, y de este lado me quedaría el menos ahora. Me doy cuenta que todas las resistencias, bueno, todos los términos de este lado, B1, B2 y B3 comparten sobre el mismo término que es sobre R, lo factorizo, me quedaría así, sobre R. Y después pongo el factor que quedaría adentro, que sería B1 simplemente más B2 más B3. De esta manera me doy cuenta que el amplificador sumador lo que hace es precisamente sumar las tres señales de entrada, B1 más B2 más B3, amplificarlas, el factor de amplificación va a ser RF sobre R, siempre y cuando las resistencias sean iguales, y va a invertir, puesto que es un sumador inversor. Gracias a este signo, lo que obtenemos es una señal completamente invertida. Entonces, de esta manera es como analizamos el amplificador sumador inversor. Por nosotros mismos la fórmula. Ya después lo demás es simplemente meter los datos que tienes acá en la fórmula, sustituir y rápidamente encontrar cuánto hay de voltaje de entrada, cuánto hay de voltaje de ya sea o una ganancia, etc. Este circuito
lo puedo hacer no nada más para 3 elementos de voltajes de entrada, sino le puedo aumentar una cantidad infinita de términos de entrada, siempre y cuando todos tengan la misma resistencia. Porque es que suma. Y sumar parece una chorrada porque todos sabemos sumar, pero es que en la electrónica hacemos un montón de sumas de señales. Sumamos el rojo con el azul y con el red, el green y el blue para hacer una señal de televisión, restamos aquí, sumamos allá. Estamos todo el rato haciendo operaciones con señales, la verdad. Porque cada vez que codificamos y decodificamos hacemos un montón de operaciones, entonces el amplificador sumador es muy útil. Y muy sencillo. Si hacemos las ecuaciones que hicimos con los anteriores de ¿cuánto cae aquí? Bueno, pues aquí hay 0, que es aquí también hay 0, una masa virtual. Entonces aquí hay 0, aquí hay V1, ¿cuánto cae aquí? V1 entre R1, aquí V2 entre R2, aquí cae la corriente que pasa es V3 entre R3, pero que sumadas juntas se fugan por aquí, que es Vout entre RF. Y si hago esa ecuación, al final me sale bla 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 bla, bla esta unidad. Que la salida depende de la entrada, de las 3 entradas, ¿vale? Y además, si te fijas, si haces que R1 sea igual a R2 igual a R3 igual a esta resistencia de alimentación de feedback, pues si te fijas, se van y me queda que la tensión de salida es menos, porque sale invertida, no porque sea más pequeña, sino porque sale invertida, V1 más V2 más V3. ¡Tachán! Es decir, que si aquí pones, yo qué sé, 10 voltios, aquí pones 1 voltio y aquí pones menos 3 voltios, el tipo suma y dice 10 más 1, 11, más menos 3, 8. Vout va a ser, con el menos siempre, 8. ¿Que no quieres el menos? Pues pones luego un amplificador inversor de ganancia 1 y ya está, arreglado. Pero lo importante es que me suma. Me suma señales continuas y además esto no tiene límite. Tú puedes poner aquí más entradas. V4, R4, que la pongo igual que todas, pues si además aquí pongo 2, pues ya la salida no es 8, es 10. ¿De acuerdo? Puedes sumar todas las entradas que quieras. ¿De acuerdo? Y no solo es útil para continua, sino que, y sobre todo, es útil para alterna. ¿Eh? ¿Qué pasa si de repente aquí tengo, yo qué sé, digamos, una señal diente de sierra, ¿no? Esta que suben, bajan bruscamente, suben, bajan bruscamente. ¿Qué pasa si en V2 tengo una señal senoidal? Pues que la salida y supongamos que aquí en el 3 tengo masa. Esto más 0, ¿qué va a dar? Pues si esto estaba oscilando alrededor del 0, esto estaba oscilando alrededor del 0, pues aquí voy a tener esta salida. Tiqui, 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 plum. Tiqui, 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 plum. Tiqui, 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 plum. ¿Veis ahí que están las dos señales sumadas una con la otra? ¿De acuerdo? Suma en este instante con este instante, pues aquí hay menos 3 voltios, aquí hay más 1, pues menos 2. Luego en este instante con este instante va sumando instante a instante hasta que al final obtienes la señal que quieras. Si esta señal, por ejemplo, en vez de 0 voltios, la hago de 2 voltios, digamos, 2 voltios de continua significa que es DC. Tengo una señal de 2 voltios de continua. ¿Vale? Que según avanza el tiempo, no cambia la tensión. ¿De acuerdo? Pues si sumo esto, más todo el rato 2 voltios, pues tendré que la señal no estará alrededor del 0, sino que estará alrededor de los 2 voltios. ¿De acuerdo? Puedo hacer todo tipo de virguerías con las señales de entrada. Ya digo, con 3, con 4, con 18. ¿Vale? Una virguería muy típica es que si pongo aquí un potenciómetros, puedo hacer, según la fórmula original, que esto influya más que esto, que influya más que esto. Es decir, como si fueran volúmenes. El volumen de esta señal, el volumen de esta señal, el volumen de esta señal. Y aquí puedo meter, digamos, pues aquí donde decía V1, pues puedo meter el micrófono de un cantante. Aquí puedo meter
la guitarra, aquí puedo meter el micro que va al bombo de la batería y así un montón de señales. Es decir, puedo hacer una mesa de mezclas. Esas mesas de mezclas que son así, con un montón de potenciómetros que no son de estos que van redondos, sino que son lineales, con las diferentes entradas, donde vas metiendo los diferentes micros o entradas de audio. Pues esto es una mesa de mezclas, por ejemplo. Es muy fácil de montar en el taller, recomiendo que lo hagáis.